Desde un refugio en un sector de Sudamérica, en Colombia, estoy transmitiendo los últimos eventos en síntesis de lo que está sucediendo con el nuevo orden mundial. Este es un sector en zona rural, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: cuando viereis estas cosas, huyan a los montes. Dios nos está invitando para que desde el campo nosotros estemos proclamando el mensaje de Dios para este tiempo. Y permítame decirles, ustedes acaban de ver una imagen allí donde está resumido los 4 reinos que gobernarán el planeta, y así lo dice Daniel, que del cuerno pequeño que se levantó en ocasión de la destrucción de las Torres Gemelas, y esto es la segunda o tercera parte de la historia del profeta Daniel, profética cumplida. Porque si nosotros analizamos el capítulo 2, 3, 4, todos los capítulos de Daniel, vemos que tuvieron su cumplimiento en su época, en la Edad Media, antes de la Edad Media y aún antes de Jesucristo, con los imperios de Babilonia, los imperios romanos, los imperios hitlerianos, en la época de Martín Lutero, etcétera, etcétera. Tuvieron su cumplimiento, tuvieron su espacio donde Dios llenó por completo el cumplimiento de dichas profecías. Hoy la historia se repite y el Espíritu de Profecía dice que Dios revelará viejas verdades dentro de un nuevo marco, dentro de un nuevo orden. Dice la palabra de la profecía que Dios, Yahweh, Jehová, va a establecer nuevas verdades dentro de un nuevo marco, y que viejas verdades resplandecerán como la luz del sol para este último tiempo. Y testimonios para los ministros. En los primeros capítulos hay una cita que dice ella que las profecías que Dios Yahweh le mostró a Daniel y del Apocalipsis a orillas del río Éufrates, en el sector del Golfo Pérsico, donde se encuentran las potencias de Irán, Irak, arriba en el país de Siria, que es otro país convulsivo, comunista, que está a favor de Rusia, del comunismo, ateísmo, del rey del sur. El rey del sur es el comunismo, es el ateísmo. Entienda eso, pueblo de Dios. Según Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45. En Siria es donde nace el río Éufrates. En Siria se cree, o un punto bien cercano, es donde estuvo el paraíso, donde Dios creó a Adán y a Eva. Ellos, mirándolo bien, si habláramos desde el punto de vista geofísico, geopolítico, entendemos que Adán y Eva eran asirios. Entonces nos damos cuenta que allí nace el río Éufrates y baña todo el país de Irán y se introduce dentro del Golfo Pérsico, el país de Irak. Entonces, y la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 9, versículos 12 al 16, que Yahweh Jehová va a la profecía nos anuncia que allí se van a desatar los 4 vientos. Y los 4 vientos, nosotros podemos entender que un viento es símbolo de destrucción, de caos, de muerte, desolación. ¿Cómo son los 4 vientos? Los 4 vientos se clasifican en tempestad, viento propiamente dicho, huracán, tornado. Usted se da cuenta que esos vientos remolineados, llamados tornados en Estados Unidos, levantan hasta carros. Fueron 2 vientos los que quisieron destruir a Jesús y a Jonás. A ver, dice la Biblia que Satanás fue quien levantó un viento terrible cuando Jesús estaba dentro del arca, estaba dormido, descansando, y allí estaban los pescadores pescando. Cuando se levantó un viento fuerte, dice la Biblia que la barca ya casi se hundía. Y Pedro, todo asustado, nervioso, como era intrépido, el más nervioso, el más estresado, el más iracundo, el más intrépido, por eso Jesucristo le dio las llaves. Porque dijo, este hombre a mí me sirve, intrépido, arriesgado,
con pantalones. Ese es el que me sirve para que pastoree mis ovejas. Y lo nombra como pastor, no como papa. Porque eso es falso, porque Pedro tuvo mujer y los papas no se casan. Supuestamente es pecado para ellos casarse. Entonces ahí vemos otra cara de la moneda. Pero lo más importante es que Pedro dice: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Se levanta esa tempestad y Jesús calma ese viento que quería destruirlos. En Jonás, entonces allí el viento ya no lo levantó Satanás, lo levantó Jehová. Fíjense bien que los dos levantan vientos, los dos proclaman tempestades, los dos proclaman terror. Yahweh por un lado, porque así lo dice la Biblia, que los vientos, dice el salmista David, o Salomón, que los vientos son mensajeros de Dios. ¿Sabe lo que es eso? O sea, Dios nos habla a través de los vientos, a través de los huracanes, a través de los juicios. Dios nos habla, nos muestra que Él está airado con las naciones. Entonces Dios también levanta vientos, Dios también hace juicios para castigar al ser humano. Pero allí, en Jonás, quien levanta ese viento es Jehová. Dios levanta ese viento. ¿Por qué lo levanta? Porque está airado Dios con Jonás, que le dijo: vaya a Nínive a predicar el reino. ¿Para qué? Para que el pueblo se salve. Pero Jonás no le hizo caso. Entonces Dios levanta un viento y casi se hunde. Y Jonás clama: Señor, perdóname. Bueno, usted conoce la historia. Entonces vemos que los vientos son símbolos de guerra, símbolos de caos, símbolos de destrucción, símbolos de hambre. Y Jesucristo mencionó en Apocalipsis 7:1, dice: no suelte los 4 vientos. ¿Hasta cuándo, Señor? Le dijo el ángel a los 4, que contenían los 4 vientos desde los 4 ángulos de la tierra. Pero Dios cita esos 4 vientos en la orilla del río Éufrates, en el Golfo Pérsico. Y Jehová le dice: no, hasta cuando no sellemos, marquemos o señalemos a los hijos de Dios en sus frentes, dice la palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta que los 4 vientos son símbolos. Jesucristo los mencionó. ¿Cómo lo mencionó? En Mateo 24, 27, 31, 30, dice el Evangelio de San Mateo. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Primer viento. Segundo viento, habrá pestes. Ya las estamos viviendo. Segundo viento, habrá pestes. ¿Qué trae la peste? ¿Qué trae la guerra? Hambre. Tercer viento, hambres. Ya se está proclamando en las redes, y esto no es charlatanería, esto no es de charlatanes, esto no es de alarmistas, como algunos nos han amenazado que somos alarmistas, que nos callen. A mí me llegan videos hasta persiguiéndonos, calumniándonos, inventando cosas, donde me dicen: cállate, Barbosa, no alarme a la gente. No, señor, entonces manden a callar también a Dios. Así dijeron los fariseos, los judíos, cuando Jesucristo iba en el burro entrando a Jerusalén: maestro, dile a esos charlatanes, a esos gritones que se callen, que se callen. ¿Y qué dijo Jesús? Si yo mando que se callen, las piedras clamarían. Y hoy vemos en las redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas partes, por la Meca y la Seca, como hombres cristianos, evangélicos, de diferentes denominaciones, adventistas, no adventistas, ufólogos, mucha gente mundana, cristiana y no cristiana, que están anunciando una hambruna mundial. RCN de Colombia, Caracol, dio un reportaje donde se prevé cómo los puertos de la China están represados con cientos de containers, con cientos de barcos, porque no pueden salir, porque la OTAN está censurando a Rusia, eliminando los puertos, que no lleguen a puertos esos barcos cargados con comida, con insumos, de la China, de Rusia. Entonces se presenta para América Latina, para Europa, una hambruna, porque no va a haber insumos agrícolas. Al no haber insumos agrícolas, no van a haber cosechas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, mis queridos amigos? Una hambruna se está presentando. Ese es el tercer viento: guerras, pestes, hambres y el último viento, terremotos. 4 grandes calamidades mencionó Jesucristo
que vendrían a este mundo, hoy se está proclamando en las redes, no solamente por cristianos, por creyentes, por gente que no son de Dios. Dios los está usando en las redes. Entonces no es ninguna charlatanería. Exactamente así le dijeron a Noé: eres un charlatán, porque en esa época no llovía, solamente caía sobre la tierra un rocío, y ellos no sabían qué era tener un aguacero, un rayo, un relámpago, un trueno, un invierno fuerte, violento, que arrastra con casas, con poblaciones enteras, cuando hay desbordamientos de los ríos. Aún el mar se mete en los puertos, se acaba con los puertos. Como ellos no veían eso, no creían y no creyeron. Creyeron que Noé era un charlatán, que estaba poniendo un circo, que estaba poniendo un zoológico, y se burlaron de él cuando vieron que Dios estaba entrando a esos animalitos allí para mantener la población de la fauna. Aún hasta la flora. Yo creo que Noé entró hasta semillas de árboles, semillas de alimentos. Y eso no lo dice la Biblia, pero yo estoy seguro, porque la Biblia dice, el mismo Dios dice que todo no se escribió porque no cabría en las enciclopedias del mundo. Pero hay muchas cosas que no están reveladas, pero Dios nos las revela hoy. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahí Jesucristo mencionó los 4 vientos que están atados junto a orillas del río Éufrates, y ya hay escaramuzas. Ustedes vieron en días pasados cómo Irán ataca con 12 misiles la embajada, el consulado americano en Irak. Ahí mismo hubo una escaramuza. Irán tiene amenazado a destruir a Israel, pero Israel no será destruido. Primero, porque ha sido pueblo de Dios, y segundo, porque en el corazón, a orillitas, ahí en el Calvario, se encuentra el arca del pacto, ya confirmado arqueológicamente, que se encuentran los 10 mandamientos custodiados por 4 ángeles dentro de una cueva donde Dios puso esa arca para protegerla, porque ahí está el sábado como día de reposo. En el cielo se encuentra el sábado, en la Chequina, en la ley que está introducida dentro del arca del pacto, y la Biblia lo llama el arca del testimonio, y la palabra testimonio quiere decir ley de Dios, porque así le dijo Jehová a Moisés: póngame las arcas, póngame las tablas del testimonio dentro de una urna de oro, enchapada, forrada con oro. Y allí está en el santuario celestial, Apocalipsis 15:5, para aquellos que dicen que el sábado está abolido. Entonces el Papa ya tiene más de 10 videos donde está proclamando la ley dominical a nivel mundial, que ya se viene en camino. Entonces Dios tiene reservada esos 10 mandamientos dentro del fondo, a unos pocos metros de la pata de la cruz, donde Jesucristo fue crucificado en el Monte Calvario, al lado de Jerusalén. Los 10 mandamientos en una cueva. Y busque en Ron Wyatt y el Arca del Pacto. En YouTube se encuentra esos testimonios, esos datos arqueológicos con pruebas científicas que el arca ya fue encontrada y Dios la tiene reservada con 4 ángeles. Por eso los misiles, cuando atacan a Israel, nunca destruyen a Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí está el Arca del Pacto y Dios está protegiendo esa ley. Y a pesar de eso, Irán tiene amenazado a Israel. Entonces, allí en Oriente, en Siria, Israel, Irán, Irak, hay una bomba de tiempo, tal como lo dice la Biblia, que se desatarán los 4 vientos, Apocalipsis 9, 12 al 16, y dice que murió la tercera parte de la raza humana. Si el mundo va a tener 9,000 millones, entonces van a morir o vamos a morir 3,000 millones de seres humanos. Así está escrito en Apocalipsis 9, 12 al 16. Y Jesucristo dice que cuando se desaten los 4 vientos, Él va a venir por la iglesia. Léalo, ahí estoy dando las citas en los videos anteriores, en los mensajes anteriores. Dice que Él mandará a sus ángeles, levantará su iglesia, desde los 4 vientos levantará sus escogidos. Entonces Jesucristo viene en plena destrucción del planeta, de cuando se desaten los 4 vientos, viene el Señor. Cuando la tierra está hecho pedazos, haciéndose pedazos de la persecución con los cristianos, la marca de la bestia impuesta, y están cayendo los juicios de Dios, y vienen las guerras, y el Señor saca a su pueblo. Ahí está en Mateo capítulo 24, no es ninguna charlatanería. Entonces, mis queridos amigos, ahí esa imagen que yo les pongo allí, está implicado, Jesús está arriba,
Abajito de Jesús vemos una imagen del dragón Satanás, la bestia enigmática de las 4 bestias que menciona la Biblia. Y vienen 3 bestias más a manera de león con alas de águila. Luego viene la segunda bestia de oso y la tercera bestia leopardo. Y la cuarta bestia es Satanás, que está allí al lado de Jesús, abajo de Jesús, y Jesús está en esa imagen allí encima de esas bestias, como quien dice, es el soberano, es el gobernador del planeta. Esas son imágenes, figuras, ¿no? Para ilustrar, porque así dice Dios. Dios usa el trigo para ilustrar, Dios usa la campana para ilustrar, Dios usa el aceite para ilustrar al Espíritu Santo, Dios usa la espada para ilustrar la palabra de Dios. Entonces, no son malas las figuras, las imágenes. Lo que no hay que adorar son imágenes, ni muñecos, ni nada de esas cuestiones. Entonces nos damos cuenta que allí vemos que esa imagen tiene los pies revestidos de hierro y barro. Allí están los dos reinos, el rey del norte y el rey del sur. El rey del sur es el ateísmo, es el comunismo, que ahorita está confederado con Rusia, con Corea del Norte y con la China y con Irán. Toda esa gente son ateos que rechazan a Jesucristo como su salvador personal, que van a atacar de oriente contra occidente a Estados Unidos y la OTAN y Colombia. Y México y Canadá y Brasil pertenecen al rey del norte, con el Vaticano juntamente, específicamente el Vaticano, específicamente el papado. El papa es el rey del norte. Entonces la guerra viene de oriente contra occidente, tal como Jesucristo lo anunció, porque será como relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente. Así señala el Señor que vendrá Jesucristo por segunda vez. ¿Y qué es el relámpago? El relámpago es el choque entre 2 masas de aguas, y la Biblia dice en Apocalipsis 10:17 dice, porque las aguas que viste, donde se sienta la gran ramera, que es el catolicismo, es el paganismo allí, la idolatría, el protestantismo apóstata, dice, donde se sienta la gran ramera, dice el Señor, son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Entonces 2 masas de aguas, 2 nubes, producen un relámpago, como dijo Jesucristo, será como relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente. Jesucristo está hablando de la tercera guerra mundial, que arranca desde oriente contra occidente, y ya arrancó, porque en la China fue donde se proclamó por primera vez el COVID-19 o el bicho 19, profetizado por la palabra de Dios como una pandemia, como una plaga, como una epidemia, que es uno de los 4 vientos de Mateo 24. Como yo les acabo de mencionar a ustedes. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? La tercera guerra mundial ya comenzó, y eso es paso a paso, gradualmente se va dando, va aumentando la temperatura. Pueden haber recesos, y seguramente van a haber recesos, pero ya estamos en guerra con el COVID, y todavía no han quitado ese Omicron, esa plaga satánica programada por la China, Wuhan. Allí en Oriente comenzó el primer ataque contra la raza humana, porque ellos se propusieron despoblar la raza humana en 7.500 millones de seres humanos. Pero la Biblia menciona que morirán apenas 3.000 millones, supuestamente. Bueno, eso no supuestamente, la Biblia dice que 3.000 millones van a morir con esta guerra, y que sus ejércitos van a tener una cifra de 200 millones de soldados, de militares peleando la guerra. Así está en Apocalipsis 9:12 al 16. Lean, estudien, investiguen, que aquí no está hablando ningún charlatán. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo anunció la tercera guerra mundial. Entonces estamos viviendo en los pies de la imagen, que son 10 dedos. También hay 10 dedos. Los 10 dedos son el Estado económico europeo. El Estado económico europeo formado por 10 naciones. Estado económico europeo. La Estado económico europeo 3E. Las 3E son la letra número 6 de nuestro abecedario, 666. De allí surge la marca de la bestia, el 666. De esos 10 naciones y 4 reyes gobernarán la tierra, dice Daniel capítulo 8. Léalo, ahí está escrito. Dice que el del cuerno pequeño que fue quebrado por el carnero,
que tenía 2 cuernos, se levantó y le quebró el cuerno. Fue cuando murió Saddam Hussein, cuando el ataque a las Torres Gemelas. Entonces muere Saddam Hussein, muere el cuerno pequeño, le arrancan el cuerno pequeño al macho cabrío, y Daniel 8 dice que de ese cuerno, de ese macho cabrío, salen 4 cuernos hacia el oriente, hacia los 4 vientos de la tierra, 4 poderes, 4 reinos que están gobernando la tierra hoy mismo, pero que de los 4 cuernos nace un cuerno pequeño, que es el papado, el Vaticano, que gobernará a este mundo. Y yo les he mandado a ustedes una gráfica donde se encuentra Bill Clinton con el Papa Juan Pablo II en el año 1973, cuando ellos proclaman por primera vez el nuevo orden mundial, más de 35 años. Entonces el Papa es el anticristo, el papado es, aunque me maten, pero esa es la verdad y punto. Es el anticristo de Apocalipsis 13, la bestia Apocalipsis 13, porque así está escrito en la palabra de Dios. El cuerno pequeño que cambiará los tiempos y la ley, se atrevió a sacar el sábado de la Biblia y poner de los 10 mandamientos, poner un falso día de reposo que es el domingo, como le dicen ellos, el día del Señor. Sí, el domingo es el día del Señor Papa, el día del Señor Constantino, paganos que quitaron el sábado de los 10 mandamientos y caro la van a pagar, porque la Biblia dice que el que quebranta uno, los quebranta todos. Así, mis queridos amigos y gente que me escucha, no me importa, yo soy un pecador como ustedes también, pero Dios nos ha puesto para anunciar estas buenas nuevas proféticas del Apocalipsis. Ahí están las imágenes. Lean Daniel 8, lean Daniel 8, Daniel 2, lean Apocalipsis 9, lean Apocalipsis 7, lean Mateo 24. Ahí todo está escrito en la palabra de Dios, lo que está sucediendo ahorita mismo con el nuevo orden mundial. Entonces, cualquier cosa, yo espero que ustedes entiendan o entendamos todos que el fin de las cosas se acerca. Desde estas montañas donde Dios nos está trayendo a proclamar estas buenas, porque corremos peligro. A mí me han censurado ya 2 veces el Facebook, y ahorita mismo ya YouTube, en días pasados, meses atrás, me anunciaron de que tenía que bajar el tono de anunciando estas cosas, pero no podemos anunciar estas cosas. A Martín Lutero lo llevaron encadenado ante el rey del norte en su época. En su época el rey del norte era el Vaticano. Y el Papa le dijo a Martín Lutero: retráctate, Martín Lutero, ya deja de proclamar estas cosas, Martín Lutero, porque nos hace daño. Así le dijo el regente del nuevo orden mundial de esa época, del siglo XV, de 1500. Porque los nuevos órdenes mundiales vienen desde el mismo cielo, porque en el mismo cielo Satanás fue el gerente, el primer autor, la primera cabeza que quiso establecer un nuevo orden cósmico mundial desde el mismo cielo, tumbar a Jesús y él, por no nombrarse regente de un nuevo orden mundial de cosas en el mismo cielo, cambiar las leyes, cambiar a Dios, cambiar los gobiernos, cambiar toda la riqueza, la sabiduría que Dios tenía. Satanás quiso establecer ese primer nuevo orden mundial. Como no lo pudo hacer aquí, quiso establecerlo con Adán y Eva, un nuevo orden mundial. Y vino el imperio de Faraón, un nuevo orden mundial. Y vino el imperio de Babilonia, Nabucodonosor, un nuevo orden mundial. Y así con Herodes, y así con Nerón, y así con Hitler, y así hoy en día con Putin y con Biden, que están hablando con los mismos chinos de un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es tan antiquísimo como el pecado, como la misma rebelión de Lucifer. Entonces no son cosas nuevas. No todo San Pablo, Salomón dice: nada nuevo hay debajo del sol. Todo es lo mismo, la historia se repite. Entonces Dios les bendiga, Dios les guarde.